Listo, entonces ya lo vamos a grabar a partir de este momento. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Paola Muñoz y en este caso, pues en este webinar les voy a estar acompañando. El tema de hoy, como pues ustedes lo vieron en la parrilla de programación, es la personalización de nuestro CRM, ¿sí? Entonces, personalización, con eso nos referimos a crear campos, actualizar listas desplegables, cambiar nuestra barra de módulos, que es la que ven en la parte superior, y todas estas cosas que hacen que el CRM se adapte a nuestros negocios, ¿vale? Entonces, bueno, antes de como tal iniciar con el webinar, lo que vamos a hacer es que les voy a dar como un tour por las ayudas que en este momento Data CRM ha creado para ustedes y que las vamos a encontrar dentro de nuestro CRM. Entonces, aquí en la parte superior derecha tenemos un botón de ayuda. Si nosotros damos clic acá, vamos a llegar al centro de ayuda, ¿sí? En este centro de ayuda, ustedes van a encontrar diferentes artículos que tienen que ver con la personalización del CRM, sino que van a encontrar otras temáticas como primeros pasos, está configura tu CRM, gestión comercial, cómo importar datos, algunas integraciones que tenemos y unos tips pues que en general el grupo ha construido pues para que ustedes tengan ahí unas claves de manejo en cuanto al CRM. Por ejemplo, entramos en configura tu CRM, ustedes van a ver ahí que hay una serie, les dice, bueno, de qué se trata esta categoría y les va a mostrar algunos artículos específicos. Entonces, que administración de módulos, editor de listas desplegables, edición de campos, mi empresa, ajustar mi cotización, la administración de usuarios, y en sí varias configuraciones para hacer que nuestro CRM pues se adapte a nuestro negocio. ¿Listo? Y así sucesivamente pues van a encontrar en cada categoría van a encontrar diferentes artículos que los pueden ayudar en el uso del CRM. Adicionalmente acá en el centro de ayuda nosotros tenemos el e-learning, que el e-learning nos lleva a una universidad virtual, digámoslo así, que construyó Data CRM para facilitarles a ustedes el entrenamiento en la herramienta, ¿sí? Entonces, esto está diseñado en varios módulos, ¿sí? Y cada módulo pues va a tratar un tema específico dentro de la herramienta. Entonces, por ejemplo, en el primer módulo les dicen qué es un CRM, el manejo del Canvas, creación rápida, y creación de actividades y así sucesivamente. Esta herramienta es muy útil cuando, por ejemplo, a sus equipos de trabajo ingresan nuevas personas. Listo, acá vamos a darle ingreso. Listo. Cuando ingresan nuevas personas, entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos en este CRM, en este curso, perdón, y pues es como una guía rápida para que ellos sepan qué se van a encontrar cuando abran su sesión. Listo, entonces pues bueno, una vez ya vimos como estas dos herramientas que son súper importantes, entonces ahora sí vamos a entrar como tal en materia. Entonces, dentro de nuestro CRM, aquí pues yo ya ingresé, sin embargo, los que no, de alguna manera no conocen o no saben cómo se ingresa al CRM, voy a darle acá salir y voy a ingresar desde cero. Entonces tenemos dos formas, una directamente teniendo el link y otra desde nuestro portal datacrm.com. Entonces yo le doy clic acá, le voy a decir iniciar sesión, inicia sesión, y desde aquí en este inicia sesión ustedes pueden poner el nombre del usuario con el cual van a ingresar, la contraseña y la empresa. ¿Listo? En este momento, como yo voy a usar un demo, entonces lo voy a abrir desde otro lugar, pero pues es así como ustedes van a ingresar. Acá dan sus datos y le dan ingresar. Entonces, bueno, inmediatamente esto ya nos lleva a una pestañita. Aquí sí yo voy a abrir
abrir mi sesión que usamos para realizar este tipo de capacitaciones virtuales. Bueno, entonces, siempre que ustedes ingresan al CRM, van a llegar a esta vista. Esto se llama el Canvas y pues son las fases de venta de su negocio. Y aquí, pues, gráficamente ustedes van a ver dónde están concentrados, dónde están sus negocios. ¿Listo? Entonces, desde esta primera vista, nosotros podemos saber si nos sirve, si se adapta a nuestro negocio o no. Por ejemplo, aquí actualmente yo tengo 3 fases de venta, ¿cierto? Pero yo quiero que, o no quiero, mi negocio lo requiere y yo necesito 4 fases de venta. Entonces, necesito una que diga, que no, yo no quiero que diga prospectos, quiero que diga clientes interesados, luego quiero que diga, no sé, entrevista, luego quiero que diga propuesta y finalmente una negociación, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a hacer, todas estas personalizaciones las vamos a realizar desde la configuración del CRM. ¿Listo? Entonces, para ir a esa configuración, vamos a ir a la parte superior derecha. Ahí vamos a encontrar el engranaje de configuración. Vamos a darle clic acá y entramos a configuración del CRM. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez entramos acá a la configuración del CRM, ¿cierto? Nos encontramos con una vista de resumen. Entonces, esta vista de resumen lo que quiere decir es cuántos usuarios tengo activos, cuántas tareas automáticas tengo, cuáles módulos tengo también. Y en la parte izquierda vamos a encontrar un menú y en este menú me va a decir, digamos que está dividido en administración de usuarios, estudio, empresa, otras configuraciones e integración. Entonces, digamos que el tema propio del día de hoy es el de el módulo de estudio y el de mi empresa. Entonces, listo. Entonces, aquí desde estudio, espérenme un segundito. Vamos a darle permitir ya. Aquí desde estudio, entonces vamos a realizar todas las personalizaciones. Entonces, como lo que yo dije que quería cambiar eran las fases de venta, las fases de venta dentro del CRM son una lista desplegable. ¿Cómo sabemos que es una lista desplegable? Por ejemplo, vamos acá a negocios y si yo le doy acá agregar un negocio, ustedes van a ver qué fase de venta es esto. Ustedes tienen la opción de escoger cuál fase de venta. A esto nosotros lo conocemos como una lista desplegable. Entonces, por ejemplo, miren que acá tenemos fase de venta, tenemos línea. Estos tipos de campos los podemos seleccionar. Mira, tenemos productos. Entonces, si yo quiero editar esas listas, vamos a configuración, configuración del CRM, estudio y tenemos la opción que dice acá, editor de listas desplegables. ¿Listo? Entonces, vamos a darle clic acá y cada vez que nosotros le damos clic en editor de listas desplegables o en editor de campos, lo primero que nos tenemos que preguntar es en qué módulo voy a hacer el cambio. Entonces, como fase de venta es un campo que pertenece al módulo de negocios, pues yo selecciono negocios y luego me pregunta cuál es la lista editable, cuál es la lista desplegable que yo voy a editar. Entonces, yo le voy a decir que la lista que voy a modificar en este momento es fase de venta, pero mira que acá me aparecen todos los campos que son tipo lista que pertenecen al módulo de negocios. Entonces, yo voy a seleccionar fase de venta y, por ejemplo, como les había dicho, yo no quiero que esto se llame prospecto, ¿cierto? Sino yo quiero que esto se llame interesados o clientes interesados. Entonces, en esta parte tengo una serie de opciones que me van a permitir renombrar, eliminar, agregar valores, guardar el orden. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es renombrar este campo. Entonces le doy clic acá
Y él me va a preguntar, ¿cuál es el elemento a renombrar? Entonces, el elemento que yo voy a renombrar es prospecto y el nuevo nombre va a ser cliente interesado. ¿Listo? Entonces yo le doy acá, bueno, él me dice que hay unos valores que no son editables, es decir, que las fases de venta cerrada ganada y cerrada perdida yo no las puedo cambiar porque son unos campos, digamos que son base del sistema y pues están protegidos. ¿Listo? Entonces lo vamos a cambiar, acá dice interesado, le vamos a dar guardar. Entonces miren que él inmediatamente me arroja un mensaje, me dice elemento renombrado exitosamente y aquí abajo pues ya me aparece el nuevo nombre. Entonces así mismo voy a hacer, yo dije que este tampoco lo quería, lo quiero poner como que no diga propuesta, sino que diga, no sé, una entrevista con el cliente. Entonces yo le doy guardar. En negociando yo quiero que esa sea mi fase final, yo quiero una después de entrevista y antes de negociando, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle agregar valor y él me va a preguntar pues cuál va a ser el nombre de esa nueva fase de venta. Entonces yo quiero ponerle, no sé, digamos que quiero ponerle, a ver, ¿qué podría hacer después de la negociación? Digamos que en la entrevista, después de la entrevista voy a generar una propuesta. Entonces, en propuesta, pues ya le doy guardar y me la crea acá al final. Entonces, aquí como está al final, lo que voy a hacer es subirla para ponerla en la posición que yo quiero. Entonces, cliente interesado va a ser la primera, segunda, tercera y cuarta va a ser la propuesta. Estas dos me van a aparecer como botones al final del Canvas. Entonces, cada vez que yo altero el orden, digamos que cambio la secuencia, le voy a dar acá guardar orden para que él me guarde y me saca un mensajito que dice secuencia actualizada exitosamente. Entonces, ahora para ir a ver efectivamente que los cambios quedaron hechos, volvemos al Canvas y entonces en el Canvas ya vamos a tener nuestras 4 fases de venta ordenadas, pues como le dijimos, cliente interesado, entrevista, propuesta y negociando. Listo, entonces aquí ya hicimos como la primera personalización, que es la del Canvas. Listo, pero entonces resulta que acá nosotros tenemos una serie de módulos y esos módulos todos tienen campos que me pueden servir, que no me pueden servir, que yo quiero unos nuevos, que hay unos que están aquí y no me sirven. Entonces, aquí es donde vamos a hacer esas personalizaciones dentro de esos campos, dentro de esos módulos, perdón. Entonces, volvemos aquí a la herramienta el engranaje de configuración y le damos configuración del CRM. Entonces, ya vimos cómo cambiamos editor de listas desplegables. Ahora vamos a entrar a la primera opción que dice editar campos. Entonces, en editar campos, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos, digamos que organizado por módulos los campos que existen en ese módulo, ¿sí? Entonces, de la misma manera que en el editor de listas desplegables, lo que ustedes deben hacer es primero se preguntan dónde van a hacer el cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá a negocios. Entonces, yo voy a agregar un negocio, ¿sí? Entonces dice que aquí está el negocio, está el nombre, el valor, bueno, aquí línea. Digamos que nosotros quisiéramos agregar algún tipo, a ver, espérenme que se me ocurre. De pronto el origen el origen de este negocio, ¿sí? Porque acá dice línea, ya está, listo. Entonces vamos a agregar un campo que se llama origen de prospecto. Entonces vamos acá a la herramienta de configuración, vamos a editor de campos. Como yo sé que el campo está en negocios, entonces selecciono acá el módulo, en este caso está por defecto negocios, y vamos a ir acá abajo. Entonces, luego acá abajo nos aparecen los campos ordenados por bloques, ¿sí? Están como agrupados. Entonces, ustedes pueden
agregar tanto bloques como campos dentro de los bloques. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es agregar un campo que se llama origen de prospecto. Origen de prospecto es un campo que el CRM ya lo tiene creado, pero está inactivo, es decir, está oculto. Entonces, aquí tenemos dos botones. Entonces, en cada bloquecito vamos a tener dos botones. Uno que diga agregar campos personalizados y otro que se llama acciones, y en este acciones tenemos la opción de campos inactivos. Entonces, siempre que vayan a crear un campo, pues primero mejor entran a campos inactivos y miran qué campos inactivos de los que están acá en el CRM les sirve, que pueden utilizar. Por ejemplo, miren que acá ya está origen de prospecto. Entonces, yo lo único que le hago es darle reactivar. ¿Sí? Entonces, aquí ya está como digamos, nos evitamos el paso de crear el campo. Entonces, cada vez que agregamos un campo, él lo va a agregar al final del bloque. Entonces, aquí está prospectos y al final de todos los campos hay un lapicito y una basurita. Entonces, con el lápiz lo vamos a editar y con la caneca lo vamos a eliminar. Entonces, en el lápiz, ¿qué les permite hacer? Entonces, en este lápiz ustedes pueden hacer que el campo sea obligatorio, que esté activo, pues obviamente si digamos si es obligatorio, sí o sí tiene que ser un campo activo. Entonces, por estos dos se activan al tiempo. Y si es obligatorio, va a estar en la creación rápida. ¿Cuál es la creación rápida? Este botón naranja que nosotros tenemos acá. Entonces, este botón naranja es, digamos que esa creación rápida de los negocios. Si ustedes tienen acá esta marcación, va a aparecer aquí en este formulario. Luego tenemos que si queremos que ese campo aparezca en el resumen, que ya ahorita vemos cuál es el resumen, dónde me aparece, y si queremos que tenga algún valor por defecto. Entonces, yo le voy a decir que sí, que esté en el resumen, pero que no sea un campo obligatorio. Entonces lo voy a quitar de creación rápida. ¿Listo? Y le doy guardar. Entonces, así, eso mismo lo pueden hacer con todos los campos. Bueno, creo que se me pasó a decirles que también pueden estar en la aplicación móvil. Entonces, si ustedes seleccionan en la aplicación móvil, le tienen que dar un número para, digamos, como un consecutivo. Y en ese orden van a aparecer los campos en la aplicación móvil. Entonces, por ejemplo, aquí, negocio tiene el número 1. Si vemos relacionado con qué es el cliente, debe tener, bueno, tiene el número 3. Entonces aparece de terceras. Valor tiene el número 5. ¿Sí? Entonces así ustedes van a ir viendo en dónde, pues, cuál es el consecutivo. Este, por ejemplo, no está dentro de la aplicación móvil. El nombre del contacto está en la posición número 2. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a saber si está habilitado en el resumen, en la creación rápida o en la aplicación móvil. Recuerden que nosotros también podemos cambiarle el orden a estos campos. Simplemente los tomamos y los desplazamos hacia donde lo queramos poner. Entonces, si yo lo quiero poner antes de línea, entonces inmediatamente él me saca un mensaje, una advertencia y me dice guarde los cambios para actualizar la secuencia. Entonces, cada vez que ustedes alteren la secuencia, tienen que darle acá en un botoncito que se les habilita guardar secuencia de campo. ¿Listo? Para que él me tome el nuevo orden. Y pues así sucesivamente. Entonces, luego tenemos el bloque de la descripción, suponiendo que no sé. Aquí tenemos dos campos, uno que dice fecha y uno que dice descripción. Pero vamos a decir que no sé, que este campo yo no lo quiero ver. Entonces simplemente lo inactivo y le dan guardar. Entonces miren que ya ahí ya nos desaparece ese campo de acá. Entonces, siempre van a entrar a cada módulo y van a revisar que efectivamente los campos, pues revisan cuáles son los que por defecto trae la herramienta y si los necesitan o no los necesitan. Lo único que deben tener presente es si el campo es obligatorio
porque ese campo, si es obligatorio, no lo pueden inactivar. Entonces, por ejemplo, este que está marcado con este asterisco es obligatorio. Negocio asignado a fase de venta, fecha estimada de cierre. Listo. Y así, pues, así sucesivamente van a agregar campos dentro de las cajitas. Entonces, ese era, digamos, el formulario. Este es el formulario para crear un negocio. Pero, por ejemplo, ahora yo quiero ir a clientes. Entonces, yo quiero ir a mirar los campos que están en el módulo de clientes. Entonces, yo le doy clic a clientes y él ahora me va a mostrar todos los campos que existen en ese módulo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que está el nombre del cliente, el fax, todos estos campos los traen, pero pues ustedes los, digamos que está a su discreción si los quieren tener o no. Entonces los activan, digamos yo no quiero fax, lo inactivo. Por ejemplo, yo quiero crear en algún campo la fecha de nacimiento del cliente. Sí, me puede servir para algo. Entonces, le doy acá en agregar campos personalizados. Miren que la estructura es la misma. Entonces, les va a mostrar los bloques y en cada bloque los dos botones. Entonces, agregar campos personalizados, esto me permite crear el campo. Porque, pues, digamos, de pronto ese no estaba dentro de los campos inactivos, entonces tengo que ir a crearlo. Entonces, al crear campos, nos muestra este formulario. Ustedes tienen que decirle de qué tipo es ese campo que van a crear. Entonces, acá nos muestra una lista de opciones posibles y ustedes pueden incluir campos tipo texto, tipo número con decimal, tipo número entero, porcentaje, campos de moneda, campos de fecha, de correo electrónico, de teléfono. Digamos, este de teléfono es diferente a este de número entero porque cuando ustedes crean este tipo de campos, las funciones del celular les van a permitir llamar a estos campos. Si ustedes crean un teléfono como un campo de número, simplemente lo que va a hacer el CRM es tomarlo como un número y en el celular no se nos va a habilitar el teléfono. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes seleccionan el tipo de campo que quieren crear. Acá hay uno muy importante que es muy útil y que se recomienda usar cuando ustedes, digamos que van a usar un campo para generar algún tipo de informe, que es este campo tipo lista. El campo tipo lista es el que les va a permitir a ustedes estandarizar la información, ¿sí? Entonces, cuando estandarizan la información, pues básicamente lo que hacen es limitar las opciones para que la gente no cometa de pronto algún error o lo escriba de manera con tilde, sin tilde, con mayúscula, sin mayúscula y se nos desordene la información. ¿Listo? Entonces este es un campo muy recomendado para usar. Tenemos el URL, el checkbox, un campo de Skype. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de campo. Como lo que yo dije que iba a crear era el campo fecha de cumpleaños o fecha de nacimiento del cliente, entonces voy a crear un campo tipo fecha y el nombre de la etiqueta, eso quiere decir el nombre del campo se va a llamar fecha de nacimiento. Listo, entonces ya simplemente le doy guardar y como les dije ahorita, ese campo me lo va a poner al final del bloque y yo lo puedo personalizar, aquí le puedo cambiar la configuración y le puedo decir si es un campo obligatorio cuando yo voy a crear el cliente o si es un campo que voy a ver en la vista de resumen. Entonces, por ejemplo, digamos que va a estar en la vista de resumen y yo le doy guardar. Por ejemplo, de aquí yo no quiero ver este campo, entonces simplemente los inactivo y así sucesivamente. Este campo que está habilitado acá dice miembro de, es un campo que de pronto les puede ser útil cuando ustedes tienen, por ejemplo, una empresa, digamos, puede ser una empresa que tiene presencia, digamos que nacional y tiene sucursales, ¿sí? Entonces, miembro de les va a permitir
crear un cliente, digamos que sería a nivel nacional y crear clientes que pertenezcan al grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Nacional de Chocolates y hay otra empresa que se llama Nacional de Chocolates, no sé, Cali. Entonces, con este campo le vamos a relacionar. O, por ejemplo, que tenemos un distribuidor y varias empresas que, digamos que venden a ese distribuidor. ¿Listo? Entonces, con este campo miembro de, ustedes pueden hacer esa relación. Bueno, de aquí ya pues vimos el tema de la creación de los campos y ya. En este caso, bueno, no veo aquí otro que, por ejemplo, yo quiero crear un campo que diga tipo de cliente. Entonces yo voy a agregar acá un campo, tipo lista, lo voy a hacer para que veamos el ejemplo, tipo lista, y yo quiero que esto sea tipo de cliente. Ah, tal vez ya existe. Bueno, tipo de cliente y aquí me va a decir cuáles son los valores de la lista desplegable. Entonces yo quiero que diga si es un cliente, no sé, de una entidad pública o privada, o entidad privada. ¿Listo? Entonces aquí siempre le voy a activar este checkbox, que esto me va a permitir a algunos roles del sistema asignarles ciertas listas. Entonces lo voy a agregar acá, le voy a decir que guardar. Y miren que acá me creo tipo de cliente. Entonces, una vez ustedes crean, digamos, por ejemplo, ay, no, se me olvidó agregar una opción en la lista. Entonces, no es necesario que ustedes vengan y eliminen el campo y lo creen nuevamente. No, simplemente van acá al editor de listas desplegables y vamos a seleccionar, por ejemplo, se me olvidó que existe un cliente mixto, por ejemplo. Entonces, entramos al módulo de clientes. Seleccionamos la lista desplegable, por ejemplo, en este caso es tipo cliente. Ah, bueno, en este caso, mira, acá teníamos dos campos. Seguramente en algún momento ya lo creamos. Entonces aquí habían creado tipo A1, tipo A2, tipo A1 y tipo A3. Digamos que yo no quiero que esto se llame así. Le voy a dar eliminar. Entonces, cuando ustedes le dan eliminar a un campo, él les va a preguntar qué hago con los elementos que están dentro de esa lista. Entonces yo le digo, bueno, todo lo que esté ahí, renómbremelo como de A1 y le doy a eliminar. Y entonces esto ya no se va a llamar A1, sino como los habíamos dicho antes. Entonces que se llame entidad pública, esto se llame entidad privada y de pronto que diga mixto. ¿Listo? Entonces es desde acá donde ustedes van a editar esas listas desplegables. Por ejemplo, ese campo que activamos de origen de prospecto, ese es un campo que pertenece al módulo de negocios. Entonces seleccionamos negocios, vamos acá a las listas desplegables y vemos acá que está, por ejemplo, origen de prospecto. Aquí vamos a ver cuáles nos sirven, cuáles no les sirven y de pronto la frecuencia con la que la usan y lo van a ordenar. ¿Listo? Entonces, pues de alguna manera la idea es que esto de listas desplegables les quede pues bastante claro, porque pues a veces digamos uno se enreda un poquito con la creación, va y crea el campo como lista y después dice como, ay, se me olvidó incluirle algún valor. Entonces, lo que tienen que hacer es, vienen al editor de lista desplegable y lo editan y ya. ¿Listo? Bueno, entonces, de alguna manera ya vimos aquí editar campos y editor de listas desplegables. Tenemos otra forma de personalizar nuestro CRM y es personalizando esta barra de módulos, que es la barra negrita que aparece acá arriba. Entonces, para hacer esa personalización, podemos ir acá al editor de menú y en el editor de menú
ustedes pues tienen todos los menús disponibles para ponerlos en el orden que quieran y quitar y traer los que necesiten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo que a mí me importa o uso mucho el módulo de contactos y el módulo de cotizaciones, ¿sí? Y que calendario no lo quiero tener en esta barrita, entonces simplemente le doy cerrar y aquí organizo. Entonces puedo decir, este Graphic Report lo puedo llevar para el final, que es los indicadores gerenciales, que es este que está acá. Clientes, bueno, quiero que esté clientes en primer lugar, luego quiero que esté los contactos, luego los negocios y finalmente ahí las cotizaciones. Y le doy guardar. Entonces vemos acá cómo nos cambia inmediatamente esta cinta. ¿Sí? Entonces ustedes pueden traer los módulos que necesiten acá, pues la idea es que no sean tantos, sino los más frecuentes, porque es que si llenan mucho la lista acá, entonces todas miren que necesita espacio para habilitarse, para abrir. Entonces tampoco pueden llenar mucho esta barra. Bueno, entonces esto es en cuanto al editor de menú para cambiar acá esta opción. Nosotros también tenemos digamos que una opción que se llama configuración de dependencias entre listas, ¿sí? ¿Eso a qué se refiere? Digamos, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una categoría de productos o, por ejemplo, tengo unas líneas de negocio. Entonces, tengo 3 líneas de negocio. Tengo aéreo, tengo terrestre y tengo marítimo. Y en aéreo tengo unas subcategorías, ¿sí? Entonces, a esto se refiere con esta opción de listas desplegables, que yo tengo una categoría y que dependiendo de la categoría que yo escoja, me van a aparecer unas opciones, unas subcategorías. Entonces, si yo escogiera, por ejemplo, terrestre, yo puedo escoger terrestre si es por tren, en bus, en camión, bueno, sí, pero solo me van a aparecer cuando yo escoja terrestre. Pero pues bueno, ahí sí, no sé, en un avión de carga o bueno, qué sé yo, por helicóptero, bueno, lo que sea. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces solo se van a habilitar ciertas opciones cuando yo escoja una. Entonces, para hacer eso, bueno, vamos a ver si tenemos las opciones creadas para poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, en negocio, yo voy a ver qué campos tengo que me puedan servir para ese ejemplo. Entonces, tengo acá línea, tengo aéreo, marítimo, sí, terrestre y tengo algunos productos. Producto A, producto B y listo. Producto A, 2, 3. Entonces, yo voy a editar primero esta lista para que me sirva para unirla con esta. Entonces, para editar la lista, pues voy a ir acá a configuración, editor de listas desplegables. Voy a cambiar en negocios la que se llama productos, ¿sí? Entonces, voy a decir que esto va a ser un aéreo, aéreo tipo A, digamos, ¿sí? Voy a decir que esto es un aéreo tipo B. Aéreo tipo B, que solo los voy a ver cuando seleccione la línea aérea, ¿cierto? Y aquí voy a decir que esto es terrestre A. Este va a ser terrestre B. Y tendría que agregar 2, que sea marítimo A. Y que sea agregar marítimo B. Listo, entonces, acá estoy haciendo el ejemplo con una tilde. En este momento, cuando ustedes crean las listas desplegables, mira, no pueden tener caracteres especiales. ¿Listo? Entonces, por eso siempre los creo así sin tildes. Listo, lo voy a dar guardar. Ahora sí tengo unas opciones para poder hacer la dependencia entre listas.
Entonces, vamos aquí a la configuración de dependencias y lo que le voy a decir es que voy a agregar una dependencia a lista. Entonces, ¿dónde están los campos? Los campos están en el módulo de negocios. ¿Cuál es el campo origen? Entonces, en este caso, el campo origen es la línea, ¿sí? Y el campo destino son los productos. Entonces se me va a habilitar esta tablita que ustedes ven acá abajo. Entonces te dice, haga clic en la celda respectiva para cambiar la asignación a los valores de la lista desplegable del campo destino. Y aquí pues dice cómo seleccionar valores de origen. Entonces aquí es donde yo le estoy diciendo que cuando la línea sea marítimo, yo solo quiero que me aparezcan estas opciones, que solo me aparezca marítimo A y marítimo B. Que cuando yo seleccione aéreo, yo solo quiero ver estas dos, aéreo A y aéreo B, yo no quiero ver terrestre ni este, ni este, ni este. Y cuando yo seleccione terrestre, entonces yo solo quiero ver pues las opciones de terrestre. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es darle ya guardar. Listo, entonces le vamos a dar guardar. Y pues aquí nos queda creada, nos dice que nosotros tenemos una lista desplegable de dependencia y que el campo origen es el sector y bueno, el campo destino es productos. Y lo podemos ir y comprobar acá. Entonces vamos a negocios y vamos a agregar un negocio. Entonces, en la línea, cuando yo seleccione aéreo, ustedes van a tener en productos que solo me van a aparecer estos dos. Pero cuando yo selecciono marítimo, esto va a cambiar y me va a traer solo los marítimos. Digamos que esto me sirve pues para ordenar un poquito la información y si yo tengo muchos productos, pues para que no me aparezca acá una lista larguísima, sino simplemente pues que la selección que yo voy a hacer acá depende de la que haya hecho acá, en el campo origen. Listo, entonces pues de alguna manera esto nos sirve ¿para qué? Para organizar estas opciones de lista desplegable. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es, a ver, vamos a ir otra vez a nuestro módulo. Bueno, le voy a dar cancelar acá, le voy a dar que salir y vamos a volver a nuestra ruedita de configuración. Bueno, ya vimos cómo se editan los campos, que acá los crean y los eliminan o los inactivan. Administrador de módulos, nos hace falta ver este. Entonces, administrador de módulos, lo que les va a permitir hacer es activar o inactivar los módulos pues que tienen acá disponibles dentro del CRM. Pues esto sí es como muy intuitivo, simplemente le dan acá clic en el módulo que ustedes quieren inactivar y listo. Si lo quieren volver a activar, pues simplemente le dan clic ahí y ya. Acá ustedes pueden, pues, van a ver que tienen muchos módulos. Entonces, pues ya depende de las necesidades que ustedes tengan. Entonces, desde acá los van a activar o los van a inactivar. Y de pronto ya ven que ustedes nunca usan, por ejemplo, este módulo, el de casos, pues lo inactivan para que aquí ya no les aparezca. Cuando dan clic acá, entonces la idea es que, bueno, tengo que actualizar esto. Entonces, para que aquí ya no les aparezca ese módulo de casos. Si yo no quiero por ejemplo, de contratos de servicio, pues lo que hago es buscarlo. Entonces, acá está. Y simplemente lo inactivo y vuelvo y actualizo mi CRM. Y vengo acá a buscarlo y mira que ya no me aparece ninguno de esos dos. Entonces eso también como que nos ayuda para limpiar un poquito esta parte de módulos y dejar solo los más frecuentes y mejor dicho, los que usamos. Bueno, y finalmente nos queda que es muy importante, que se llama renombrar campos. Entonces, en este renombrar campos, lo que vamos a hacer es, como su nombre lo indica, renombrar tanto los módulos que están acá, estos títulos, yo los puedo cambiar. Yo puedo cambiar que no diga clientes, sino diga razón social.
que no diga contactos, sino interesados, que no diga negocios, sino, bueno, cambiar los nombres, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a hacer todo desde acá, desde renombrar campos. Entonces, yo le doy clic acá y lo que él me va a preguntar es seleccione el idioma. Siempre vamos a seleccionar Español Colombia, ¿cierto? Y luego vamos a seleccionar el módulo, pues, donde queremos hacer los cambios. Por ejemplo, si yo quisiera que en clientes, hagamos el ejemplo de clientes, en el módulo de clientes le doy siguiente. Yo quiero que que por ejemplo que dice nombre de cliente no diga así, sino se llame, no sé, nombre de nombre de empresa, nombre empresa. ¿Sí? Entonces aquí los voy a cambiar. Si en algún momento yo creé un cliente, un campo y no me dejó poner la tilde, aquí yo puedo poner mis tildes para que me quede como más bonito. Me quede, pues, no me queden esos nombres sin tilde. Y pues aquí básicamente ustedes van a cambiar pues el nombre de los campos. Y ya sencillamente le dan guardar. Listo, entonces vamos a darle acá a cancelar. Y vamos a seleccionar otro módulo, por ejemplo, contactos. Entonces, que yo no quiero que en el nombre del contacto me aparezca acá el nombre solo, así porque de pronto me puedo confundir, sino le pongo que sea nombre de contacto. Que resulta que en el módulo de clientes, el correo del cliente se llama así, igual que el correo del contacto. Entonces yo me puedo confundir. Entonces yo vengo acá y le digo, no, yo no quiero que se llame correo solito, sino que se llame correo de contacto. ¿Listo? Entonces desde acá ustedes van a cambiar los nombres de como tal sus campos. Le vamos a dar guardar. Listo, entonces vamos aquí a clientes y pues ya vamos a ver que, por ejemplo, mira que ya no dice acá nombre de cliente, sino dice nombre de empresa y pues así mismo, cuando yo vaya a agregar el cliente, pues no dice nombre de cliente, sino empresa. Y si yo voy a contactos, entonces acá ya no dice solo nombre, sino dice nombre de contacto. Y no dice correo, sino correo de contacto. Entonces yo le doy aquí a agregar y miren que acá pues también cambié el nombre del campo. Entonces ustedes pueden, después de crear los campos, si ya no quieren que se llame de esa manera, pueden ir allá al editor a renombrar campos y pues lo renombran desde allá. Listo, entonces pues bueno, esto es como la personalización de los campos. Entonces, lo único que ya nos falta como tal para personalizar, digamos que nuestro CRM, es por ejemplo el logo que aparece acá. Este es el logo de mi empresa y es el logo que va a aparecer en las cotizaciones. Entonces, eso lo voy a editar, lo voy a cambiar desde acá abajo donde dice empresa. Entonces, en empresa, voy a dar clic en mi empresa y aquí me está diciendo como, bueno, de que escoja el logo de la compañía, el nombre, el NID. Entonces, ustedes van a darle clic acá en editar y acá les van a decir seleccionar el archivo, le ponen el nombre, la dirección, bueno, todas estas cositas. Y bueno, básicamente eso era lo que nosotros queríamos como mostrarles, que ustedes pueden hacer cambios en todos los módulos, pueden crear campos de diferentes tipos, que pueden crear listas desplegables y editarlas, ¿sí? Entonces el CRM en esa medida es muy flexible y se puede adaptar a las necesidades de su empresa. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, pues esto sí lo trataremos pues desde el chat. Si quieren me pueden escribir a través del chat y pues vamos contestando las preguntas.
Si no tienen dudas, entonces pues sencillamente pues ya aquí terminaría la sesión y, y bueno, me preguntan que si puedo resolver una duda fuera del tema. Bueno, realmente lo que pasa es que este webinar es respecto a las configuraciones del CRM. Si de pronto ustedes tienen alguna duda diferente de este tema, me pueden escribir un correo a servicio al cliente @datacrm.com. ¿Listo? Que pues ahí a través de ese correo pues nosotros podemos darle pues la solución a esos temas. ¿No tienen dudas respecto al tema que vimos hoy? Sí. Augusto, cuéntame. Mm, bueno, no sé si, bueno, creo que con respecto al CRM no tienen dudas en cuanto a la personalización. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es como dejar el webinar ya finalizado, lo vamos a terminar por acá. Y esas dudas ya específicas y que son diferentes de este tema, lo vamos a responder por el correo que les dije. ¿Listo? Entonces, pues sí, claro, la grabación, esto lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, es Data CRM el canal, entonces este lo vamos a colgar allá. Entonces ustedes pueden tener acceso a este video. Eh, ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, bueno, creo que no hay más preguntas, entonces yo les agradezco mucho haber participado de este webinar y de verdad los invito a los siguientes, en cada uno se van a tratar temas diferentes, pero que realmente van a ser muy útiles en el día a día cuando ustedes estén usando su herramienta y pues también los invito a que entren al canal de YouTube, ahí hay diferentes temáticas de tipo, no sé, indicadores gerenciales, informes, bueno, tenemos aquí una inquietud. Bueno, en este caso, bueno, lo de el pop-up, bueno, no es una personalización del CRM, eso es una configuración, pero lo podemos ver. Entonces, Augusto nos pregunta que cómo hace para él activar los pop-ups para que les, digamos, avise cuando haya una actividad programada. Sí, entonces por eso lo vamos a ver también desde acá, desde configuración del CRM, que es acá donde estamos, y lo vamos a hacer en cada uno de los usuarios. Entonces, por ejemplo, vamos acá a administrar usuarios, y le voy a dar clic acá, por ejemplo, a administrador. ¿Sí? Entonces, una vez entramos acá, esto también está dividido así por bloques, y acá hay uno que se llama configuración de calendario. En esta configuración del calendario hay uno que se llama intervalo de recordatorio. Entonces yo le voy a dar acá que el intervalo de recordatorio sea 15 minutos antes de iniciada 15 minutos antes de programada la actividad. Y pues acá ya le doy clic y de esa manera ustedes activan los recordatorios para las actividades. Recuerden que esto lo tienen que hacer por cada usuario del sistema. Listo, entonces con cada uno entran y le configuran el tiempo de recordatorio. Bueno, entonces con esto ya finalizamos. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar y bueno, esperamos contar con su presencia en los siguientes webinars.
Listo. Esas preguntas ya les responderíamos digamos que por correo, porque pues la idea es que no se nos mezclen como los temitas. Pero una vez ya tienes configurado acá en tu CRM, ya te sale el recordatorio. Listo, entonces muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Recuerden escribirme a servicioalcliente@datacrm.com. Bueno, que tengan una feliz tarde.